Por eso, en esta ocasión, el Sinnova pues, trae para ustedes esta charla sobre justamente este tema en una temática general que justamente se denomina aspectos generales de protección e invenciones y que estará a cargo de Paulina Fernández del Castillo Oviedo, quien es especialista justamente en este tema, especialista en propiedad intelectual de la firma CDI Capital Intelectual, Sociedad Civil, y quien nos va a estar hablando justamente pues de estos aspectos que muchas veces nuestros investigadores, nuestros emprendedores, nuestros inventores, nuestros creadores desconocen y que precisamente por no tener conocimiento de ello o conocerlos pero no conocerlos a detalle y pensar que a lo mejor es muy complejo el poder acceder a estos tipos de mecanismos de protección como puede ser una patente, un diseño industrial, un derecho de autor, un modelo de utilidad, pues lo dejan de lado y pueden perder obviamente la oportunidad de aprovechar de mejor manera sus creaciones. Yo por eso le agradezco mucho a Paulina que haya aceptado nuestra invitación y que nos acompañe. Ella es experta, como yo lo decía, en este tema y creo que será del interés pues de toda la audiencia, a quienes también felicito por sumarse pues a esta charla y al interés que ya manifiestan por estos temas. Es fundamental que sigamos aquí en el Estado fortaleciendo estos procesos de protección a la propiedad intelectual y que, por supuesto, no solamente quede en un mecanismo de protección, sino sobre todo en un tema de aprovechamiento y utilización de ese intelecto. Creo que en los últimos años Hidalgo se ha destacado por un incremento permanente en el número de solicitudes de registro de estos mecanismos de propiedad industrial y por supuesto que sabemos que existe un potencial muy grande, que hay muchas creaciones, invenciones que no han sido protegidas y creo que todo este esfuerzo que se desarrolla pues va en función de poder darle la garantía a las personas de que tengan los derechos y que puedan utilizarlos de una manera pues mucho más eficiente y con una seguridad jurídica como es lo que todos esperamos. Por eso, en este caso, la Dirección de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación y al encargado de esta dirección, al ingeniero Víctor Leonel Pérez, pues desarrollaron esta iniciativa que se articula justamente con una iniciativa que viene desarrollando el Sinnova desde hace varios años, que es el de InnovaFest, que es justamente ya un proceso más específico de apoyo para la redacción de las solicitudes y la presentación de las solicitudes, pero tenemos solamente que generar, pues como se dice por ahí, un pipeline, un flujo de proyectos de interesados y creo que todo este tipo de pláticas y de esfuerzos pues contribuyen hacia ello. Entonces, ya sin afán de extenderme más, yo le agradezco de nueva cuenta mucho a Paulina Fernández del Castillo que nos brinde esta plática, esperando nuevamente que sea del interés y del beneficio de todos ustedes, reiterándole por la disposición del Sinnova a acompañarlos en este proceso y en otras iniciativas que tengan como finalidad pues generar beneficio a la sociedad, a los individuos de este estado a través del conocimiento. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días. Solamente voy a proyectar, voy a compartir aquí para que ustedes puedan apreciar mejor. ¿Me dicen si se ve ahí? Sí, se está viendo, pero se está viendo tu pantalla de presentación. Si inviertes la vista para que se vea como presentación de hacia afuera. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a invertir la vista. Estamos hablando de tecnología y yo no puedo con esto, ¿verdad? Bueno, déjenme ver si puedo compartir. Sí, o si no, sí se ve, lo único que se ve un poquito más chiquita la pantalla y se ve tu diapositiva siguiente, ¿no? Creo que es en la parte de arriba de configuración de visualización, creo, pero... gracias. Sí, qué amable. Vamos. Ahí estamos. Ponle, puedes poner, ándale, ahí estás ya. ¿Ya? ¿Listo? Ya está, bueno, correcto. Pues empezamos. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Yo estoy muy emocionada, les voy a contar por cuántas razones estoy emocionada. Primero porque yo viví en Hidalgo, viví cerca de 8 años en Hidalgo, en Tulancingo, iba mucho a Pachuca. Tengo clientes hidalguenses que he visto cómo han crecido sus empresas y cómo se han enfocado a la innovación. En un principio me costaba como mucho trabajo
pues es hacer esta cultura, ¿no? De la innovación, y de pronto me encuentro como al interior de Hidalgo hay este crecimiento, y la verdad es que no me queda más que felicitarlos por este esfuerzo, porque es como, viví como la otra parte, ¿no? Les puedo decir que más o menos hace 15 y 20 años yo anduve por allá, y no sentía este tipo de cultura, a pesar de que yo me dedico a esto desde hace tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es felicitarlos como sociedad, como Estado, y yo espero que esto también les traiga muchas satisfacciones. Pero en ese camino, porque hay que recorrer ese camino, hay muchas aristas que ir sorteando. La invención, vamos a decir, que con todo el esfuerzo que conlleva, es el primer paso, o sea, son etapas, ¿no? O sea, yo voy a tener una etapa de desarrollo de un producto o de un proceso, y después de ese desarrollo va a venir otra etapa que va a ser la registrabilidad, la posibilidad de registro y la comercialización. Hay muchas personas que se dedican a esto y de pronto dejan el tema registral de lado. Y esto genera muchos problemas porque, pues de pronto, hay otras personas que empiezan a ver que tiene éxito esa invención y y se la apropian, ¿no? Cuando en realidad, pues tampoco es del inventor, o sea, porque el Estado no le ha otorgado esa prerrogativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la propiedad intelectual es una excepción a los monopolios, al artículo 28 constitucional, y el Estado hace una excepción y le da al inventor esta prerrogativa para su explotación. Entonces, por eso creo que es muy importante que permeemos esta cultura de la propiedad intelectual entre los investigadores, y más allá de ello, que permeáramos la investigación y que permeáramos la creación de nuevas tecnologías y pues de nuevos insumos para resolver las necesidades del ser humano. Entonces, bueno, por todo eso estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta por la participación, y bueno, vamos a iniciar con esto. Primero nos tendríamos que preocupar por entender qué es la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es como, digamos que es como lo que comprende la propiedad industrial y los derechos de autor. Creo que aquí también cabría decir que hay otro tema, por ejemplo, las variedades vegetales, que esas se registran en Zagarpa y que también son propiedad intelectual, pero no nos vamos a concentrar ahorita mucho en eso. De la propiedad intelectual, el día de hoy nos estamos concentrando en el tema de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. No vamos a tocar hoy marcas. Cuando quieran podemos tocar otros temas más a profundidad. Yo encantada de hacerlo, pero pues no nos podemos extender tanto. Y en la parte de derechos de autor nos vamos a concentrar en el tema de software. La verdad es que ha habido pues modificaciones a las leyes de propiedad intelectual. La hubo de derechos de autor, de la Ley Federal de Derechos de Autor, que si bien no es una nueva ley, sí se reformó. Y también se reformó la ley ya no es la ley de la propiedad industrial, ya es la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, que empezó a tomar vigencia el 5 de noviembre del año pasado. Entonces, este marco jurídico nuevo tiene ciertos ajustes para el manejo de la propiedad industrial y también para el manejo de derecho de autor. Entonces, nos vamos a mover en esta línea. Este es nuestro alcance, y voy a tratar también de enfocarme un poquito al tema comercial, ¿no? Que sería como esta tercera etapa, y dónde veo yo, con la experiencia, con los asuntos que nos llegan, dónde veo yo que se atora un poquito el tema, ¿no? Bien, entonces, como les decía, también vamos a tocar secretos industriales. Tenemos patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales, y tenemos esta parte de marcas en lo que es propiedad industrial. ¿Por qué nos va a servir una marca? Si bien no vamos a entrar mucho al tema, como decía, porque va a ser la punta del iceberg de toda la
propiedad intelectual que traiga ese negocio, ¿no? Puede ser un modelo de negocio, pero puede ser un producto, pero puede ser un servicio, ajá, pero ¿cómo vamos a identificarnos de cara al público consumidor o a quien nos vaya a comprar? Pues a través del signo distintivo, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar, como decíamos, a una parte más industrial que comercial, que sería en el sentido de las figuras que estamos revisando, y debido al tema y a la actividad que ustedes realizan, vamos a enfocarnos en patentes, en diseños industriales y en modelos de utilidad, y también vamos a tratar secretos industriales. Bien, entonces, ¿qué es la propiedad industrial? Son esos derechos que obtiene una persona física o jurídica sobre una invención, diseño industrial, modelo de utilidad, secreto industrial o una marca o signo distintivo. Bien, lo estaba comentando hace un momento Alonso Huerta, que la propiedad industrial se convierte en un activo. Si son bienes intangibles, son derechos exclusivos, tienen aplicación industrial o comercial y son activos. Vamos a explicar un poquito más a fondo este tema. Son bienes intangibles porque, por ejemplo, si nosotros vemos una marca de Coca-Cola, la podemos ver a lo largo de una avenida 10 veces y no pierde su naturaleza, ¿no? En cambio, por ejemplo, un terreno sabemos que está ubicado físicamente en un lugar. Eso sería bien intangible en oposición a bien tangible. Después, son derechos exclusivos, ya lo decíamos, ¿por qué? Porque hay un otorgamiento del Estado, una prerrogativa del Estado que le da al inventor, por ejemplo, al inventor o, por ejemplo, al titular de derechos de autor para su explotación. Todas las figuras de propiedad industrial tienen diferente manejo y diferentes plazos. Entonces, eso también lo vamos a ver un poquito a lo largo de esta charla. Cuando decimos tienen aplicación industrial o comercial, pues es porque la patente, si no puede aplicarse a la industria, simplemente no sería una patente. Tiene que tener algún beneficio o algún beneficio para los usuarios, y pues el tema comercial, como serían las marcas, ¿no? Y en este tema de que son activos, que como que fue lo primero que les dije ahorita que llegamos a esta lámina, es muy importante entender qué hace un bien de propiedad industrial o de propiedad intelectual dentro de la empresa o bien para el titular. Estos activos crecen aparte. Hagan de cuenta que ustedes tienen una plantita, esa plantita es la invención en sí misma, y entonces a esa plantita ustedes le cortan un piecito y la hacen crecer junto. Entonces, la invención en sí misma tiene sus beneficios, pero si no es una patente registrada, no va a poder crecer ese otro piecito. Perdón que sea tan, ahora sí que tan gráfica, o trate de ser tan gráfica, pero me parece importante que esto quede súper claro. Y entonces este otro piecito va a empezar a crecer, pero ya va a ser diferente a la invención misma. ¿Por qué? Porque esa patente va a adquirir su valor en el mercado. Si nosotros tenemos solo el invento, pero no podemos decir que es nuestro, a lo mejor se podría vender el invento, pero nunca va a poder ser, por ejemplo, valuado por un corredor público o por una empresa que se dedica a las valuaciones, porque si no tiene la patente, entonces no hay manera de valorarlo. Eso es lo que les quiero platicar. Les voy a poner un ejemplo. Conocí una empresa que vendía carcasas para celulares, mexicana. Estaba quebrada. Pues las carcasas las tenían, ¿no? La marca la tenían. Y entonces venden la marca, y con lo que la marca valía más que la empresa misma. Y con el dinero que obtuvieron de esa marca, hicieron otra empresa con otro nombre y volvieron a empezar de cero. No sé, para ilustrarlos mejor, ¿no? Entonces, eso es la propiedad industrial, y también aplicaría esto, por ejemplo, al tema del software,
que vamos a ver más adelante, que sería propiedad intelectual. La verdad de las cosas es que yo sí esperaba que con estos cambios a la ley, el software tuviera carácter o un apartado en la nueva ley. Los cambios a la nueva ley no me parecen en el tema de patentes tan relevantes, salvo este certificado que se puede pedir como complementario para una patente que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vámonos a ver el tema de patentes, ¿no? ¿Qué significa que yo tengo una patente? Bueno, pues la patente es un derecho exclusivo que me va a dar el Estado por un nuevo producto o tecnología que se puede explotar en un periodo limitado de tiempo, que es un periodo de 20 años, ¿no? Y tendría que tener siempre estas características. Que sea novedoso, es decir, que no se encuentre en el estado de la técnica. Si nosotros hacemos los que ya han hecho algún procedimiento de patente, primero se hace una búsqueda, y si en esta búsqueda resulta que en China hay un invento muy parecido al nuestro, que resuelve de la misma forma el mismo problema, pues entonces no podría ser patentable. ¿Por qué? Porque la novedad tiene que ser a nivel humanidad. O sea, yo estoy aportando algo que no existe en el globo terráqueo y que está generando esa tecnología de punta, ¿no? Está generando que sea novedoso. Si no, no hay novedad. Esto no quiere decir que la patente se registre a nivel mundial, si bien la patente es territorial, pero la novedad la tenemos que entender como eso, como que no haya sido inventado antes por el ser humano. La segunda parte es que sea susceptible de aplicación industrial. Es decir, si esa invención es ciencia pura, ¿no? Y no se puede aplicar a la industria, entonces no sería una posible patente, ¿no? Y el tema de la actividad inventiva es que verdaderamente haya habido un proceso tecnológico que nos llevó a la solución. Si no, no sería una patente. A lo mejor sería un modelo de utilidad o a lo mejor sería un diseño industrial. Entonces, nos vamos a empezar a hacer varias preguntas. Y estas son las que me parecen más relevantes. ¿Qué diferencia hay entre un descubrimiento y una patente? Bueno, pues es que el descubrimiento es algo que ya está en la naturaleza y solamente yo me di cuenta de que existe, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que existe la gravedad. Eso no podría ser una patente. La patente tendría que tener las características de las que ya platicamos. ¿Qué diferencia hay entre una invención y una patente? Que si esta invención no es susceptible de aplicarse de forma industrial, la patente no será otorgada. ¿A quién se considera inventor? Bueno, el inventor siempre será una persona física. Si, por ejemplo, quien va a inventar es una persona jurídica o una persona moral, tendría que haber uno o varios inventores que en cierto porcentaje participan de la invención, que ceden la invención a una empresa desde el momento de la solicitud. Se puede hacer de forma posterior, pero lo que quiero decir ahora es que verdaderamente si no se podría registrar un invento diciendo que es de una compañía. ¿Qué es actividad inventiva? De alguna manera ya lo dijimos, es como que se documente o que se pruebe este proceso que se utilizó para un método que se utilizó para llegar a la solución. ¿Cuánto tarda el registro de una patente? Dijimos, bueno, el registro de una patente está tardando entre 5 o 6 años. La verdad es que en la experiencia que hemos tenido sí es tardado. Creo que no hay mucho personal que pudiera desahogar más rápido las solicitudes.
Y aquí me quiero detener justamente en el tema del certificado complementario. El certificado complementario se incluye en la nueva ley, cosa que no había en la anterior, porque si se tarda más de 5 años una patente y es a causa del instituto, a partir de que se presentó durante el proceso de tramitación, entonces lo que se puede pedir es un certificado complementario, es decir, para que le den al inventor o al titular 5 años más a fin de que pues, no haya perdido todo ese tiempo y le queden pues a lo mejor 14 o 17, perdón, 14 o menos años a la patente, ¿no? ¿Por qué? Porque la patente se otorga desde el momento en que se presentó. Es decir, no son los 20 años a partir del título, sino los 20 años a partir de la solicitud. Y entonces eso es lo que pareciera injusto, ¿no? Que se tarde mucho el instituto y entonces pierdas años importantes para poderla explotar. ¿Cuánto tarda el registro de una patente? Si ya dijimos que es 20 años, ¿cuánto de una patente también? ¿Cuál es el territorio de protección de una patente? Pues ya dijimos, ¿no? Que es territorial. Yo pediría a limpio una patente para México, a pesar de que la novedad tendría que ser a nivel global, y eso es lo que me protegería. Vamos a platicar ahora del proceso de registro. El proceso de registro necesariamente implicaría una búsqueda previa. Hay veces que me dicen, no, pero es que no hagas la búsqueda. Tú solicítala así porque me la quiero ahorrar. Pues sí, pero entonces vas a perder a lo mejor 3, 4 años. A lo mejor ya hay algo en el estado de la técnica y si lo que quieres es comercializarla y la patente va a estar en trámite, por lo menos ten la seguridad de que se hizo una búsqueda y que en esa búsqueda no apareció una patente similar o un invento similar. Después de la búsqueda previa, que se tiene que hacer a nivel global, como ya lo platicábamos, viene la elaboración de la solicitud. Esta elaboración de la solicitud yo creo que es fundamental porque su preparación o su redacción sí implica que tenga un lenguaje, por supuesto que técnico, pero también que vaya acorde con las peticiones del instituto. Sobre todo porque muchas de estas patentes no se quedan también en México, después se pueden pedir vía The Patent Cooperation Treaty, que es el Tratado Internacional de Cooperación de Patentes, y pues es mejor que vaya bien desde un inicio. El elaborar una patente es algo muy delicado, muy técnico, que yo sí diría que tiene muchos rebotes en esta elaboración. No con esto hay que ser lentos para presentar, la verdad, pero sí es, como dicen, ¿no? Es bien y rápido, o sea, bien hecho y rápido, no al revés. Luego tenemos el punto número 3, que ya sería elaboración de solicitud. Creo que aquí está faltando un punto, ¿no? Que es, bueno, el ingreso de la solicitud. Después viene el examen de forma, que en el examen de forma lo que va a ver el analista es que verdaderamente se pruebe la personalidad, ¿no? O sea, y si por ejemplo se cedió la patente, pues que tenga su carta poder, que venga todo bien sustentado, que no haya incongruencias al llenado de la solicitud. Mientras menos tengamos problemas en el examen de forma, se va a otorgar más rápido la patente. ¿Por qué? Porque van a ir y venir menos oficios en el camino. Entonces, por eso es muy importante meter una solicitud de patente que tenga su llenado en toda forma, ¿no? Y para que pase este primer examen sin problema, donde quizá nos vamos a detener más, será en el examen de fondo. ¿Por qué? Porque en él ya van a analizarse los aspectos técnicos y es probable que el analista
hasta que no quede conforme nos esté requiriendo, y puede haber hasta 5 requerimientos en el examen de fondo. Después viene esta parte en la que te avisan que sí te van a dar la patente y tienes la cita pago y después el otorgamiento del título. A ver, en el tema de examen de fondo, normalmente son 2 meses para contestar y se pueden pedir 2 meses de prórroga. En la parte de cita pago son 2 meses ya sin prórroga, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y después viene el otorgamiento del título. Y en la cita pago, pues hay que pagar por lo menos se tiene que pagar una anualidad. Normalmente se recomienda las 5 primeras, pero en eso hay que tener pues un colchoncito para efectuar estos pagos cuando se requieran, ¿no? Se les estoy dando así como un panorama, tratar de ser resumida, pero que sí tengan como que toda la historia. Después, vámonos a lo que yo considero la parte más importante de la patente, que es su redacción, ¿no? En esta parte necesitamos definir muy bien el título, que sea un título técnico y que englobe lo que realmente hace esta patente de una forma resumida. Después necesitamos decir cuál es el campo de la invención, ¿no? Si es mecánica, si es eléctrica, si es química, a qué está enfocada, ¿no? Y después vendríamos al objeto de la invención, o sea, ya describir detalladamente cómo es esa invención. Perdón. El objeto de la invención. Después viene, describir el objeto de la invención, quiero decir. Después viene la descripción detallada de la invención, y ahí sí nos tenemos que explayar en qué es exactamente lo que se inventó. Dentro de toda esta redacción, el punto 5 es como muy importante, porque son las reivindicaciones. ¿Y qué es una reivindicación? Pues es lo que yo le voy a decir al Estado, que haga una excepción a estos monopolios y que me lo dé por un tiempo determinado. Yo quiero que tú me reivindiques que estoy haciendo un excusado seco, que no va a gastar agua y que va a quedar limpio por el método que tiene en tanto tiempo, ¿no? O sea, ahí quiero que exactamente qué estoy reivindicando, qué estoy pidiéndole al Estado que me respete con respecto a otras invenciones. Las reivindicaciones son muy puntuales, puede ser una, pueden ser 7, a lo mejor a veces queremos ser demasiado extensos y no, esto tiene que ser como muy puntual. Y después viene el resumen. El resumen es exactamente qué quisimos hacer con el invento, ya sin hablar de reivindicaciones, sin que sea tan detallado, es como la conclusión. Y también se tiene el punto número 7, que son los dibujos. Ahora, los dibujos tienen que estar ligados durante todo el tiempo de la patente. Todo el tiempo se va, si pones una reivindicación, a lo mejor pones la primera y le vas a poner qué número de dibujo es. En fin, así es como se debe de redactar una patente. Bien, hay otra forma en la que nosotros podemos ampliar la protección, y creo que es importante mencionarlo, aunque sea pues de una manera somera, que es el Tratado de Cooperación de Patentes. A partir de que yo solicito una patente, voy a tener 12 meses posteriores a la solicitud en el país donde la solicité para que yo diga que quiero entrar a este Tratado de Cooperación de Patentes. El Tratado de Cooperación de Patentes
no implica que internacionalmente te van a dar una patente. Mucha gente dice, es que yo quiero una patente internacional. Pues no, porque el título no va a salir internacional. El tema de cooperación de patentes, de Tratado Internacional de Cooperación de Patentes, su nombre mismo lo dice, es un tratado de proceso, donde lo que se va a hacer es que se va a analizar la viabilidad a través de la búsqueda, de una búsqueda que se va a hacer nueva, y con esta búsqueda se va a determinar si se puede mandar a la fase nacional a los países que hemos elegido para que cada país haga su propio análisis. Bien, entonces, bueno, ahí puse que se debe elegir el idioma y una nueva búsqueda. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que elegimos mucho la oficina española, porque eso nos evita costos, por ejemplo, de traducción, ¿no? Y después se hace con esta búsqueda un análisis previo y se indican los antecedentes y se tienen, a partir de que yo solicité en México, por ejemplo, voy a tener 24 meses para iniciar el trámite o para decirle, ya que esté en el Tratado de Cooperación de Patentes, para decirle a la oficina a la OMPI, para decirle que quiero aterrizar en ciertos países. Y ya tendré ahí que hacer los pagos en cada país para hacer la fase nacional. Bien, hasta aquí es como lo que quería comunicarles sobre el tema de patentes. Si tienen dudas, por supuesto que al final vamos a dejar un tiempo razonable para dudas. Y vámonos a otro tema, que será el modelo de utilidad. A mí me gustan mucho los modelos de utilidad. Se me hace una figura muy práctica, muy importante, muy comerciable. O sea, se pueden hacer muchas cosas de carácter comercial o para que se vendan. Simplemente si ustedes se meten hoy a Amazon o se meten a Mercado Libre, pues hay muchísimas cosas que nos sirven, por ejemplo, para la cocina, que son súper atractivas y son una tentación. O sea, la tecnología nos pone unas tentaciones terribles, sobre todo cuando a mí que me encanta, por ejemplo, para guardar cosas, ¿no? En la cocina, que ahora hay unas bolsas de silicón, ¿no? Que después las puedes poner en la lumbre y que no le va a pasar nada y que van a hacer que ocupen poco espacio. En realidad ahí no tenemos una gran actividad inventiva, no tendríamos que explicar el proceso de cómo llegué al silicón, porque el silicón es algo que ya existe, ¿no? Entonces, eso no va a ser simplemente esa practicidad que da el modelo de utilidad y su registro por 15 años, ¿no? Entonces, es importante que consideremos esta figura porque a lo mejor nosotros estamos pensando en una patente, pero pues podemos hacer algo así como la cuchara esta del espagueti, que tiene los dedos como muy abiertos y que eso permite que uno jale la pasta de una manera más fácil. Ese es un ejemplo clarísimo de modelo de utilidad. Les voy a poner otro ejemplo de modelo de utilidad. Otro ejemplo sería que hubo una compañía que no quería registrar un diseño industrial nada más de una caja de jabón, porque era una caja de jabón transparente, pero no había justificación, porque aparentemente solo era ornamental, para decir que pudiera ser un modelo de utilidad hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, es que si la caja es transparente, va a permitir la entrada de la luz y por lo tanto va a evitar la humedad y va a evitar que se quede el jabón aguado o que le queden hongos o más fácil bacterias. Entonces, eso permitió que se obtuviera un modelo de utilidad de una caja de jabón transparente y no un diseño industrial.
Bien, ahora vamos al tema de los diseños industriales, que pueden ser dibujos o modelos industriales, ¿sí? Entonces, estos protegen solamente la forma ornamental. La diferencia en la ley es que estaban vigentes por 5 años, por 15 años, y de pronto ahora son vigentes hasta por 25 años, como si cada 5 años los vas renovando hasta llegar por un tiempo máximo a esos 25 años. El modelo de utilidad a mí me causa hacerme varias preguntas, porque, perdón, el diseño industrial, a mí me causa hacerme varias preguntas. ¿Por qué? Porque sí, es solo ornamental, pero yo podría, por ejemplo, ahí les estaba poniendo el ejemplo de la botella de Coca-Cola. Yo puedo registrar una botella de Coca-Cola como un diseño industrial, pero también lo puedo registrar como una marca tridimensional, o lo puedo registrar como una obra de arte aplicado en derechos de autor. Entonces, muchas veces hay que ver cómo conviene más el registro, y a veces tiene que ver incluso con temas de presupuesto, ¿no? Porque o sea, el diseño industrial sí implica una inversión mayor. Estoy hablando que a lo mejor van a ser unos 15,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? A lo largo de todo el procedimiento, ¿no? Y de pronto hay derechos de autor que me van a costar una cantidad mucho menor. Entonces, por eso es muy importante que se registre como diseño industrial, por supuesto, pero nosotros vamos viendo muchas veces para qué se va a usar o cuál es el objetivo del producto que se quiere ofrecer, y entonces le vemos qué conviene más de estas figuras, ¿no? Entonces, la diferencia básica entre el diseño industrial, que pueden ser dibujos o modelos, es con el modelo de utilidad, que solamente nos da una apariencia diferente, ¿no? Es una silla que sigue siendo una silla, es una botella que sigue siendo una botella, o sea, no nos vamos a meter con el tema de la funcionalidad. Bien. Aquí hay un tema muy interesante, y a mí me gusta muchísimo la figura de los secretos comerciales e industriales. ¿Qué es un secreto comercial o industrial? Bueno, pues es toda la información de aplicación industrial o comercial que va a guardar una persona que tiene el control legal con carácter de confidencial para obtener una ventaja competitiva o de carácter económico frente a terceros, en relación con las actividades económicas y respecto de que haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Entonces, vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Pues bueno, tiene que tener aplicación industrial y comercial, esa sería la primera característica, que nos dé una ventaja competitiva, que sea comercial o económica frente a terceros. Cuando decimos frente a terceros, pues es frente a los competidores, ¿no? Y que la otra característica es que se hayan adoptado los medios. Los medios para que no se vaya a divulgar el secreto, ¿no? Porque si no, deja de ser un secreto. Esta figura es muy importante, por ejemplo, para cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto que todavía no es una patente, que apenas está en ciernes, pero pues no sé, es que a mí se me ocurrió el agua en polvo, ¿no? Creo que ya tengo la solución para el agua en polvo. Entonces,
a lo mejor lo voy a compartir con un grupo de compañeros que van a trabajar conmigo en este proyecto. Y ahí tendríamos que hacer como un pacto entre nosotros para que no se divulgara la información, porque entonces nos quedaríamos sin esta ventaja competitiva que tendría el resultado de esta invención. En muchas compañías que se dedican a ser innovadoras, lo que hacen justamente es que hay una alerta de invención y entonces ante esta alerta de invención se genera un contrato de confidencialidad y se toman las medidas necesarias. Es una especie de proceso o sistema de propiedad intelectual que se debe de aplicar, sobre todo cuando es esto, ¿no? Que vamos a inventar hoy una cosa, pero mañana otra. No es casual que se haya inventado una cosa. La compañía o la empresa o la institución se dedica a generar inventiva y es cómo vamos a organizarnos para que esta información no se filtre y finalmente le haga daño a lo que hemos hecho con tanto esfuerzo y con tanto cariño como equipo, para que nosotros nos merezcamos ante esas horas de investigación y de resolver cómo se hace y no se hace, un problema, ¿no? Entonces, a mí por eso esta figura me gusta muchísimo. El secreto industrial podría utilizarse como para esta parte que es la novedad inventiva, ¿no? Una alerta de invención, o a lo mejor se puede usar para que siempre sea un secreto comercial o un secreto industrial. El que tenemos como más claro en la mente, y a lo mejor es muy trillado, pero todos lo conocemos, es el tema de la fórmula de la Coca-Cola. ¿Por qué son importantes los secretos industriales? Bueno, pues a diferencia de que tenemos 20 años para las patentes o si tenemos que extender el diseño industrial por 5 años y pagarlo y que va a llegar un momento en que va a caer al dominio público. El secreto comercial e industrial no se registra, pero se protege y no tiene fecha de vencimiento, por tanto. Solo que alguien lo revele, entonces, por ejemplo, por alguna situación judicial o por una situación indebida, pues entonces dejaría de ser un secreto comercial o industrial. Entonces, a mí de verdad se me hace que es una figura muy interesante a la que podemos recurrir. ¿Cómo es posible que algo se proteja si no tiene registro? Esa es una pregunta que se hace a menudo. Bueno, pues algo se protege si no tiene registro, pues mucho por la creatividad del consultor o de las personas que vayan a hacerlo. Y yo puedo platicarles pues algunos tips, ¿no? Uno de ellos es pues hacer una especie de estándares internos, ¿no? Donde se sepa que quien entra a la empresa tiene un gafete, se le advierte que no puede tomar a lo mejor fotografías en la parte donde se están generando las invenciones o en toda la empresa. En fin, se hace una especie de catálogos de no se puede y no se puede porque evidentemente hay información sensible. Entonces, por ejemplo, en los archivos, además de que todas las computadoras deben de tener un password asignado y tienen que tener a un usuario, pues también a lo mejor se pueden poner algunas contraseñas en los archivos, pero todo esto documentarlo y comprometerlo mediante los norteamericanos le llaman el non-disclosure document, pero bueno, pues es un archivo de confidencialidad o de información sensible, donde existe un problema real
porque todo el mundo cree que puedes hacer acuerdos de confidencialidad, pero muchas veces no se sientan detenidamente a ver qué es lo que la ley nos está diciendo. La ley nos está diciendo que necesitamos adoptar los medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad. Si yo no adopté estos medios o sistemas suficientes, pues no voy a poder probar esa confidencialidad. Entonces volvemos al tema de generar como este sistema o este proceso donde estén involucrados las personas que se dedican a este desarrollo. Y lo que se hace muchas veces es llamar a un fedatario público, que puede ser un notario o un corredor público. En este sentido, a mí me gusta mucho trabajar con los corredores públicos, creo que entienden muy bien el tema formativamente, pero también lo puede hacer perfectamente bien un notario y dar fe, ¿no? Había un guardia en la entrada, me pidió mis datos personales, me enseñó el aviso de privacidad, me dio un gafete, entré y entonces comprobé esta lista de puntos que me dicen que es su proceso, y definitivamente cumplen con estos estándares, ¿no? Para saber que efectivamente hay sistemas suficientes para preservar la confidencialidad. Entonces, es una figura un poquito más complicada en México que en los Estados Unidos. Nosotros somos como más desconfiados, pero porque los Estados Unidos no te obligan a adoptar estos medios suficientes para preservar la confidencialidad, y en la ley mexicana sí. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque esté en un contrato diciendo que es confidencial la información de la empresa, puede funcionar. Aquí tienes que ser mucho más específico. Si yo estoy diciendo, hago todo este proceso para decir que hay control o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad, pero tengo que decir cuál es esa confidencialidad. Es decir, la confidencialidad, por ejemplo, en un restaurante, la confidencialidad es sobre la salsa para hamburguesas exclusiva de este restaurante que se llama tal, ajá, y esa es la confidencialidad. Y tienes que relacionarla de forma inequívoca con esa salsa, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace mucho es que a esta visita del corredor público se anexa el secreto, a lo mejor en un sobre, y se guarda en el seguro del notario. Eso puede ser una solución, aunque hay otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, el mandarte a ti mismo, al final, mandarte a ti mismo el secreto comercial o industrial, a veces a través de correo certificado, con una fecha y un sello que te va a dar ese correo certificado, y ese podría ser una solución mucho más económica para tener un secreto comercial e industrial resguardado, ¿no? Ahí se guardó qué era, ajá, y en caso de una violación a este secreto, se puede en un determinado procedimiento judicial abrir el secreto y ver que efectivamente una persona interna o alguien externo lo violó. Ese sería el tema de secretos industriales. Después, bueno, me había olvidado de esta lámina, pero bueno. Aquí está, ¿no? Lo mismo que decíamos, que su forma de protección no es la registrabilidad, sino la protección. Una protección que nos tenemos que idear y que la ley sí nos va a responder, que debe constar en un soporte material. Por eso les decía yo que tenía que estar como por escrito, o a lo mejor en un archivo de computadora, ¿no? O a lo mejor mandártelo como por correo certificado, porque
si no está, o sea, si es una idea, esto es súper importante y esto a lo mejor lo debería de haber dicho en la lámina 1. Si es una idea, las ideas no son protegibles por sí mismas. Yo he oído mucho esto de que me dicen, es que me robó mi idea. Ah, bueno, ¿y en dónde la tenías guardada? O no, la tenía en mi cabeza y se la platiqué. Bueno, en ese momento lo que hiciste fue ventilar la idea sin que esté en un soporte material y sin que esté desde el inicio con una debida protección antes de su desarrollo. Por eso les hablaba de las alertas de inventiva. Y después tenemos que se guarden los medios para preservar su confidencialidad, que fue lo que les expliqué en un momento anterior. Bueno, pues hasta aquí platicamos de las herramientas que nosotros tendríamos para la protección de la inventiva con la propiedad industrial, ¿no? Que fueron las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales. No tocamos el tema de marcas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre marcas, bienvenida al final. Vamos a hablar del tema de derechos de autor. Es como complicado pensar que si yo estoy haciendo un desarrollo tecnológico, finalmente quien me proteja sea un derecho de autor y no sea la propiedad industrial, que nos parecería un tema como mucho más tecnológico. Así está en nuestra ley, así ha funcionado. De cualquier manera, es importante que así lo sea para algunas compañías. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, cuando te llega un aviso o cuando te llega una visita de inspección porque estás usando programas que no son autorizados, el interés jurídico lo va a tener esta compañía por los títulos de derechos de autor de Estados Unidos. Eso es lo que ellos presentan en México para poder ir pues demandando a quien no esté usando los paquetes originales o el software original, ¿no? Entonces, en los derechos de autor decimos que la tecnología puede apoyarse en estos derechos a través de la protección de obras informáticas. Bueno, vamos a platicar un poquito más. Déjenme ver si lo tengo acá. No, falta eso. Vamos a platicar un poquito más de qué es el derecho de autor y por qué se diferencia con los derechos de propiedad industrial. Bueno, pues el derecho de autor lo que tiene es que mientras la propiedad industrial es constitutiva de derechos, el derecho de autor es declarativo de derechos. Es decir, si yo inventé algo y no lo patenté, el derecho de propiedad industrial no me va a poder o me va a poder apoyar muy difícilmente, porque pudieron haber sido dos personas distintas prácticamente en el mismo momento que inventaron algo y no necesariamente que haya sido el robo del invento. Entonces, por eso se vuelve más delicado el tema de los robos de propiedad industrial que los de derechos de autor. En el tema de derechos de autor, la tecnología que nosotros vamos a proteger como software tiene el mismo tratamiento que una obra literaria o que una obra pictórica y se protege desde el momento de la creación de la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy al indautor con el código fuente o con el código objeto para registrar esta obra de este software o esta obra de cómputo y
simplemente el derecho de autor va a tomar en cuenta que es tuya y te va a decir, ah, bueno, de buena fe te estoy dando un título porque dices que es tuya. Pero evidentemente podría haber un tercero que dijera, no es cierto, es mía porque mira el código tal y tal y tal, yo lo había hecho así y así y así. Eso es mucho más fácil de hacer en temas de derechos de autor, sobre todo por esta situación en la que desde el momento de la creación de la obra está protegida. Esto viene en nuestra ley y viene en el Convenio de Berna, que es el Tratado Internacional de Derechos de Autor, del que pues han derivado muchas leyes como la nuestra, ¿no? Entonces, hablando de derechos morales y patrimoniales, es muy importante que si ustedes están creando una obra de software, desde el principio quede claro, clarísimo quién es el que crea qué y sobre todo porque muchas veces las obras de software las crea un desarrollador de software y lo último que se nos ocurre es decir, bueno, a ver, la estás creando tú, pero me la estás creando a mí porque yo te la pedí. Entonces, si eso no está claro, les voy a poner un ejemplo. Cuando empezaban estos temas de sistemas, hubo una compañía de viajes que decidió hacer un sistema. Le pidieron un chavo, porque casi siempre que pensamos en sistemas nos imaginamos un chavo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque esa es la generación en la que ubicamos que están como muy metidos en la tecnología. Pero bueno, este chavo desarrolla el sistema para que los viajes se puedan comprar en línea. Afortunadamente la compañía le dio su pago con un recibo que él firmó de que él había hecho la obra autoral, ¿no? O de que él había hecho el software, pero no se registró. Entonces, el chavo después demandó a la empresa y dijo que le tenían que dar una regalía por eso o que él podía usar para quien quisiera la misma plataforma. Entonces, ganó la empresa de viajes. ¿Por qué? Porque tuvo ese recibo para probar que esa obra había sido encargada por parte de la agencia de viajes, ¿no? Entonces, aquí llegamos a esta figura que es la obra por encargo. ¿Qué es una obra por encargo? Y creo que ya más o menos les va a ir quedando claro con el ejemplo anterior que les di. Es la persona física o moral que va a comisionar la producción de una obra y que va a tener desde el inicio la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra y le corresponden todas las facultades de divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. La persona que participa en esta obra de forma remunerada va a tener derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor sobre la parte en que haya participado, porque claro, en los derechos de autor tenemos derechos morales y tenemos derechos patrimoniales. Lo explico. El derecho moral es el que nace con la obra. El autor, el que le da vida a la obra es el autor y el autor tiene la capacidad de oponerse a su publicación, a que sea mutilada, a que no aparezca su nombre o a que sí aparezca su nombre, ¿no? No, yo quiero que quede anónimo, no, yo quiero que todos sepan que yo la hice. Bueno, ese derecho moral es inalienable, imprescriptible. La Quinta Sinfonía de Beethoven sigue siendo la Quinta Sinfonía de Beethoven. No importa que caiga al dominio público, esa obra tiene un derecho moral que es del autor y no se le va a quitar nunca. Entonces, eso sí se le debe mencionar al autor que participó en esa obra, y si la obra se realiza como consecuencia de una relación laboral, salvo pacto en contrario, se presume
que los derechos se dividen por partes iguales. Entonces, aquí hay que poner muchísima atención, porque normalmente se empiezan a trabajar, por ejemplo, estas obras de software y no queda claro de quién es qué cosa. Y después vienen, cuando ya empieza a haber dinero, cuando ya empieza a haber una remuneración económica, entonces vienen los problemas. Mientras, por ejemplo, en España tienen una ley bastante vasta para hablar de este preciso tema, nosotros contamos con el artículo 82 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor y contamos con el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. Es todo lo que hay. Y lo que hay no beneficia, no deja claras las partes y no beneficia sobre todo al que ha puesto los insumos para que se haga el desarrollo. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ahí está, miren, ahí está el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que dice, este sí se los voy a leer, no les he leído pero mucho, pero este sí se los voy a leer. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las siguientes normas. Número 1, el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Y 2, cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponden al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por el tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Y 3, en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, si no está claro, o sea, como que aquí hay que usar mucho la palabra, sobre todo en derechos de autor, salvo pacto en contrario, ¿no? O sea, hay muchos beneficios que se le dan al autor o al creador de una obra por encargo, perdón, o al creador de una obra por encargo si no se pone que, sí, pero nosotros pactamos otra cosa, ¿no? O nuestro acuerdo fue otra cosa. Porque pues esto dejaría en desventaja a quien dio justamente lo que decíamos, los insumos para que se realizara la invención. Y bueno, después de esta exposición, así como ha sido como muy técnico, llegamos al tema de qué pasa en México con la comercialización de las invenciones, qué pasa en México con los inventores, cómo llegar a un puerto seguro. Y bueno, aquí creo que hay muchas cosas que decir. En México somos muy creativos. Ya lo decía por ahí Alonso, ¿no? Somos muy creativos, la creatividad en mexicano es como muy, la chispa es como muy conocida, pero si nosotros nos vamos a los números, pues los números nos están diciendo algo que no tiene que ver con lo que creemos que somos. Por ejemplo, en México del 100% de patentes que existen, que se solicitan, yo creo que no llegamos ni a un 10%. Estos en cifras que he visto, digo, cada año van variando un poco, pero no llegamos ni un 10%. O sea, todas las demás patentes, vamos a decir el 90% que se solicitan en México son directamente en el INPI por parte de empresas extranjeras o a través del Tratado de Cooperación de Patentes del que ya platicamos, ¿no? Entonces, es muy preocupante que
que esto ocurre en nuestro país, porque creo que por muchos años, o sea, esto no es de ahorita, por muchos años no se ha dado suficiente importancia a la actividad inventiva y al desarrollo de productos o de procesos comerciales o industriales. Y una de las cosas que yo creo que afectó más fue esta ley que hubo en los 70 de la política de sustitución de importaciones. Esta política lo que hacía era que todo se iba a hacer en México por un afán nacionalista en el que, nosotros no íbamos a permitir que los extranjeros vinieran con sus productos. Entonces, eso hizo perder esta comparativa natural que tiene el ser humano de, mira, ellos hicieron esto y nosotros esto. Se propiciaron otro tipo de mercados, ¿no? Por ejemplo, este tema de la llamada fayuca, ¿no? Porque pues, era muy interesante porque venía un aparato que era gringo, que era, eso era muy común, ¿no? Y hasta me parece que un poco triste, porque yo creo que tenemos una gran capacidad para hacer muchas cosas. Entonces, esto también afecta que los presupuestos que dan la Cámara de Diputados, que es quien da el presupuesto, por ejemplo, para cuestiones de ciencia y tecnología, se vuelven muy limitados. Y por eso yo decía que me daba mucho gusto lo que estaban haciendo en su estado. Y no estoy en afán de politizar nada, simplemente trato de ser objetiva con lo que yo alcanzo a ver. Y bueno, ha habido ciertos esfuerzos que han dado como cierta luz, pero nos falta todavía mucho trabajo por hacer, gobierno con sociedad, desde permear la cultura de este tipo de herramientas. Entonces, lo que también ha ocurrido es que los mismos empresarios, una vez oía yo a este programa de Leo Zuckerman, ¿no? Que decía, no, bueno, es que quienes inventan más son los empresarios, patentan más son los empresarios. No, no, en México las universidades patentan, el Instituto Mexicano del Petróleo es de los que más patenta, y algunas instituciones públicas, sí empresarios, pero muchos de ellos vienen del extranjero. Y el empresario mexicano tiene que cuidar muchas veces los centavos, y si invierte en patentes no tiene incentivos económicos por parte del Estado para, por ejemplo, para pagar menos impuestos. Que sería algo fabuloso, ¿no? Que pudiera destinar algo de esto que iba a pagar de impuestos a desarrollar, y eso también generaría a su vez más fuentes de trabajo, ¿no? Y más posibilidades de explotación de la inventiva. Desde luego este es mi punto de vista, pero es lo que yo he alcanzado a ver, porque además yo tengo un papá inventor al que le he patentado algunas cosas, y pues yo oí estas problemáticas desde que era muy chiquita, y creo que eso fue lo que me fue dando la visión y el perfilamiento para hacer lo que hoy hago. Pero otro de los problemas que tenemos en México tiene que ver con las empresas, tiene que ver con qué tanto sabemos trabajar en equipo. Es que normalmente el inventor resulta ser individual. Sí, ya vimos en la ley que el inventor es un individuo, pero si yo invento algo y después no tengo a quién se lo voy a vender, ahí empezamos con un problema serio, porque además está corriendo el tiempo, por ejemplo, de la patente, ¿no? Y no fue por la necesidad de una compañía de comercializar, donde hubo un equipo y donde de ahí desarrollaron algo, porque se dieron cuenta que dentro de los comentarios que les hacía el público, sus consumidores, faltaba algo. O sea, no hay un enfoque, creo que estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, por eso me parece sumamente importante que se entienda por qué tenemos que hacer esta cultura y por qué la tenemos que permear adentro de las empresas, y cómo le vamos a hacer
desde los procesos internos para mejorarlo, pero también tendríamos que pensar en esto que yo les decía de las políticas públicas. Con respecto a las universidades, también me gustaría comentarles algo. Las universidades no tienen en su mayoría procesos y muchas veces los alumnos inventan cosas muy buenas porque tienen el tiempo y porque tienen la energía y se pueden dedicar a este desarrollo de soluciones. Pero siempre vienen al final las preguntas. ¿Y de quién es el invento? No, pues es de la universidad. Oye, no, pero yo lo hice porque yo soy alumno. Ah, no, pero también es mío porque yo fui el profesor y yo le ayudé. Y entonces empieza a haber una serie de conflictos muy serios porque tampoco hubo un control desde el inicio, no hubieron procesos internos para ver venir este tipo de cosas. Y al final, muchas veces hasta se acaban abandonando proyectos muy buenos porque vienen este tipo de situaciones. Y también tendríamos que trabajar pensando en las empresas, pensando en el gobierno, pensando en las escuelas, que hubiera una comunicación que creo que tiene que generar la administración o el Estado, la administración estatal o federal, para que se engrane como si fuera un reloj. Hay un engranaje en esta superación que podemos tener. Entonces, ¿qué pasa con el inventor individual? Pues al momento que quiere colocar su producto en el mercado, pues se vuelve un camino doloroso y amarillo, como dice el poeta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería platicarles. Qué gusto que en breve sea el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que lo celebremos, pero yo creo que tenemos que estar invitados a reflexionar de qué manera podemos hacer esto mejor y podemos participar mejor en el pastel global, de la inventiva que estoy segura los mexicanos pudieran tener mucha mejor participación, ¿no? Y bueno, si quieren, les dejo tiempo abierto para sus preguntas y pues muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Paulina. Te agradecemos también toda la información que has expresado, de mucha ayuda para diferentes asistentes, académicos, investigadores, empresas que están aquí reunidas. Abrimos si pueden anotar sus preguntas en específico, aquí las leeremos para Paulina y ella nos va a responder. Muchas gracias. Gracias. Si pueden incluso encender sus imágenes, necesitamos también corroborar la asistencia y necesitamos tomar la foto grupal, entonces si pueden ayudarnos también con eso, les agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Por aquí hay una pregunta para ti, Paulina, de parte de Patricia López. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Qué aplica en derechos de autor cuando plagian datos de artículos científicos o casi todo el artículo? Bueno, lo que pasa es que siempre que se haga referencia a un artículo, tenemos que poner quién es el autor, porque si no se están violando derechos morales de autor. Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, si tenemos 3 páginas y 2 páginas y medias son de un autor y ni siquiera lo mencionó, evidentemente eso es un plagio. Para valorar cuando es plagio es porque no se hizo una referencia a una cita, no se entrecomilló y no se puso al autor, sino que pues se metió al texto, ¿no? Y se firmó como otra persona. En ese caso, lo recomendado son las juntas de avenencia en indautor. Ay, perdón, es que ya como que hablé. Son las juntas de avenencia en indautor, donde se cita al posible plagiario para que explique y se le da la oportunidad de reparar el problema y
a lo mejor en algún otro artículo disculparse o compensarlo o ver de... Es un acuerdo al que llegan, es una amigable composición la avenencia. Es como... no es un juicio como tal, sino un arreglo entre particulares donde va a haber una persona del indautor que va a mediar. Y de otra manera, también se puede ir a la Procuraduría General de la República y se puede abrir un proceso en la PGR. Bueno, FGR ahora es la Fiscalía. Yo la verdad es que creo que es más un tema de llevar una junta de avenencia que han funcionado muy bien, muy bien, hasta el tema de pandemia. Yo sí les voy a decir, indautor en este momento está terrible. O sea, a mí hay reservas que me tienen desde hace 10 meses, está cerrado, pero bueno, en fin, el camino es ese. Y creo que en cuanto esto se restablezca, se podrán seguir haciendo estas reuniones o estas juntas de avenencia. Ahora, pues se dijo que se va a funcionar el indautor con el INPI, esa es otra noticia que a los que nos dedicamos a esto nos tiene un poco preocupados porque son naturalezas muy diferentes y no sabemos cómo se va a llevar a cabo, porque al final lo que no tenemos es el servicio del indautor. Yo creo que lo tenemos a un 20% ahora. Pero bueno, en teoría eso es lo que se podría hacer. Lo que se puede también hacer, si no tenemos el indautor, es enviarle una carta de extrañamiento a la persona que lo haya hecho. Y estas cartas, si por ejemplo ahorita que es pandemia no lo podemos resolver, con esta carta sí podríamos, a lo mejor en un futuro, abrir el procedimiento. Muchas gracias, Paulina. Si gustas, puedes dejarte presentación o poner tus datos de contacto. Mira, lo están pidiendo aquí Perdón. como parte también, para que los asistentes también te puedan contactar y colocarlo. Muchas gracias. Puedes poner tus datos de contacto, creo que ya los quitaste. Ay, perdón, es que aquí ya ven que... La última, sí. Sí, y mientras en lo que lo pones, te leo otra pregunta que nos hacen, que está interesante, de parte de Daniela Álvarez. Dice, ¿me podría dar un ejemplo de cuándo conviene elegir los derechos de autor en lugar de modelo de utilidad o diseño industrial? Dice que tú mencionaste razones económicas, pero no le quedó muy claro. Sí, por ejemplo, es que mucho depende de qué sea lo que se quiera registrar, ¿no? O de cuánto dinero tengo. Por ejemplo, yo tengo unos clientes mezcaleros que cuando vieron los costos, por ejemplo, tienen una botella hermosa que es como una pirámide con 2 jaguares que suben. Y cuando vieron los costos les presenté los 3 costos, ¿no? La marca tridimensional, el diseño industrial y la obra de arte aplicado. Y me dijeron, pues es que la obra de arte aplicado y la marca tridimensional, en el caso de la botella, en ese caso sí se puede hacer. Hay otros casos donde no sé, en el caso particular no sería... Es que muchas veces es viendo, ¿no? Viendo de qué se trata. Pero dijeron, me siento más protegido si es una obra artística, porque de hecho, pues eso parecía la botella, o eso parece la botella, es una obra artística. Ay, creo que aquí la tengo. ¿Sí, ¿me ven a mí o no? Sí, perfecto. Esta es. Aquí están sus jaguares que van subiendo. Aquí está la pirámide. Y esta se registró como obra de arte aplicado y se registró como marca tridimensional y no se registró como modelo, como diseño industrial, pues por un tema de costos. Pero en realidad la decisión es, o sea, yo si fuera el titular la registraría en todo lo que puedo. Creo que el derecho de autor lo bueno que tiene es que dura la vida del autor y a partir de su muerte 100 años, entonces no son los 25 años del diseño industrial, pero si yo voy a hacer producciones en serie de algún artículo, no de una botella que es el contenido del producto, me parece que sí es el producto en sí mismo,
yo creo que sí tenemos que registrarlo como diseño industrial. Esa es la que a mí me parecería la respuesta, porque por ejemplo, en el tema de marcas tridimensionales, yo no puedo registrar la forma del producto porque sería descriptivo, entonces tendría que ser un diseño industrial. No sé si con esto estoy dando respuesta a la pregunta. Sí, gracias. Bien, mira, en la siguiente pregunta mencionaban que te felicitan, que muchas gracias por tu presentación, que si podemos presentar, compartir la presentación también para esto. Se va a retransmitir a través del canal de YouTube de Citnova y también pueden volverlo a ver, la charla que el día de hoy nos dio Paulina. Otra pregunta de Lady Diana. Una pregunta, para el registro de instrumentos de evaluación por parte de estudiantes de maestría y doctorado, ¿en qué tipo de registro aplicaría y cómo lo llevarían a cabo? Y si por favor, bueno, lo de la presentación. No entendí muy bien la pregunta, perdón. ¿Instrumentos de evaluación se refieren a qué? O sea, es que no entiendo bien la pregunta. Sí, buenos días, Patricia. Habla Lady Diana Morales Díaz. Hola. Soy profesora de la Autónoma ¿Qué tal? del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por la presentación. Sí, es en base al registro de los instrumentos de evaluación como encuestas, entrevistas de los alumnos para que éstas en un futuro puedan ser replicables por otras personas, pero vaya registrada bajo derechos de autor. Pero ¿en cuál aplicaría y cuál sería el procedimiento? Ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, tendríamos que ver las evaluaciones, o sea, cómo son las evaluaciones, pero me da la impresión de que se elaboran una especie de encuestas para que contesten los alumnos. No sé si sean en papel o si sea, por ejemplo, a través de alguna obra vía red de cómputo, porque puede ser eso, ¿no? O puede ser una obra vía red de cómputo o podría ser si están en papel, lo que yo recomendaría más es que fuera como obra literaria. ¿Obra literaria? Sí, a ver, el derecho de autor no protege lo que dices, protege cómo lo dices. Si alguien toma estas encuestas y las hace diferentes, basa en tu encuesta, pero la hace diferente, pregunta diferente, ordena diferente, ahí no vas a poder hacer mucho en derechos de autor. Eso sí es bien importante que quede claro. Lo que yo también haría es esta figura del secreto comercial o industrial. A lo mejor yo lo que haría es que este tipo de encuestas tengan un carácter de confidencial, sí se entreguen a los alumnos, pero sean devueltas, y que las personas que lo manejen guarden cierta restricción en el manejo de la información, porque además es una información sensible, creo yo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya aprovechando que tomé el micrófono, otra pregunta. A ver, viene. Bueno, para lo de registro de las marcas, lo podemos hacer directamente en línea. ¿Sí? Ya cuando inicias tu registro te manda a 3 pasos, pero ya al final, cuando vas a finalizar el proceso, te pide un documento como una fe de ratas, algo así, y ejemplo, ya no aparece en el sistema. ¿Dónde consultas ese formato? O si es un formato libre que tú puedes hacerlo y subirlo, adjuntarlo a tu solicitud para que inicie el proceso de registro de la marca. Mira, lo que pasa es que sería como muy difícil ahorita entenderlo. Creo que lo que mejor que puedes hacer, que te metas en Facebook, cuando yo tengo dudas así que se me dan cuando lo estoy haciendo, que te metas en Facebook al INPI y que les preguntes qué hacer. Ahí te dan muy, muy bien las soluciones, porque es una situación como más de proceso de registro de marca en línea. Entonces, chécalo ahí porque no me queda claro exactamente cuál es el problema, pero chécalo ahí. Ah, ok. Sí, bueno, estaba esperando a tu presentación para ver si se aclaraba esa duda, porque estaba haciendo un proceso de registro. Pero Ajá. bueno, sí, voy a tomar tu consejo y voy a Sí. consultar directamente en el INPI. Muchas Sí, gracias. de nada. Gracias. Continuando con las preguntas,
de Carlos Eusebio, estaba interesante, ¿cómo funcionan los derechos de autor cuando alguien publica su libro en Amazon? O en el caso de Spotify, al subir una obra. Y complementa, ¿quién se encarga de esas protecciones y de qué tipo son? Ok, uy, es que esto nos da para un ratito, pero bueno, estas plataformas cada vez están más preocupadas por no incurrir en problemas de derechos autorales o en problemas por ejemplo, en el caso de Spotify no solo hay derechos autorales, también hay derechos de intérprete y de ejecutantes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los libros, hay que ver muy bien cuáles son los términos y condiciones que nos está poniendo Amazon al momento de que va a publicar un libro. Porque hasta donde yo entiendo es una especie de autopublicación. Es decir, los derechos siguen siendo del autor y lo único que va a hacer Amazon es que va a hacer el proceso de comerciar el libro, ¿no? Pero sí es importante ver, porque hay muchas editoriales o cuando ya tienen el carácter de editorial que te hacen firmar un contrato, que la respuesta estaría concretamente, Carlos, estaría en qué contrato estás firmando. Si este contrato te dice que estás cediendo tus derechos y que no puedes comercializarlo con terceros o que no puedes vender tus derechos después a otra editorial, pues habría que cuestionarte si esa es la vía. Pero me parece que Amazon es muy relajado en ese tema, ¿no? Y en el tema de la música, bueno, pues ahora me ha tocado ver varias cosas que tienen que ver justo con eso. Hagan de cuenta que ustedes tienen un pastel. Y ese pastel, del 100%, normalmente los que reproducen la música, como son estas plataformas, están haciendo las veces de los discos es un fonograma finalmente que se reproduce, ¿no? Entonces, hay una parte de este pastel que se le entrega al autor, que por ejemplo puede ser el 10%, ¿no? Y hay otra parte que se le entrega al intérprete o al ejecutante, que es otro cachito. Y en realidad la mayoría de los derechos se lo va a quedar el que reproduce el fonograma. Es siempre, porque es el que lleva como más los riesgos de hacer publicidad, de hacer las plataformas, de que todo esto esté funcionando. Y en realidad se maneja muy parecido a cómo se manejaban los fonogramas. Tanto en Spotify como en Amazon lo que hacen es como un back, como una plataforma alterna, donde el autor o el intérprete va recibiendo sus regalías como en una cuenta y ahí se van descargando. Muchas gracias, Paulina. Mira, otra pregunta de Fierce, así dice. Hola, ¿podrías mencionar en qué consiste la protección mediante derecho sui generis para bases de datos? ¿Y hasta qué punto pueden ser abusivo la aplicación de protección tecnológica o legal DRM en México? Derechos DRM en México. No entiendo a qué se refiere con derechos sui generis. ¿Puedes ser más específico, por favor? Fierce, creo que ya no está. ¿Sí está por ahí? Creo que ya no. Si alguien más tuviera alguna pregunta o algún comentario, estará abierto el micrófono, por favor. Hola, hola. Bueno, por DRM me refiero a los Digital Rights Management, que generalmente tiene que ver con estos programas anticopias. Si bien muchos países permiten su aplicación,
No sé, por ejemplo, cómo está la regulación en México. Pues mira, normalmente, pero ¿esto para qué lo aplicas exactamente? Platícame más. Sí, para el tema de software generalmente, ¿no? Donde las empresas que son dueños de los programas informáticos ponen por ahí un pequeño programa dentro del software que te puede borrar la información o que puede hacer daño a tu equipo, y no sé hasta qué punto esté regulado en México. ¿Es para lo que usas el SSL? No, el SSL me parece que ese es el certificado de seguridad para transacciones, ¿no? Ok. Bueno, pues no te sé responder esta pregunta. La verdad es que tendría que estudiarla, con mucho gusto la podría estudiar, pero dentro de lo que es la ley de derechos de autor, lo que sí te puedo decir es que con las nuevas modificaciones, tiene mucho que ver estas modificaciones con el tema de cómo se aplica, de cómo se aplican, por ejemplo, abrir los candados para poder usar programas o lastimar programas o páginas o sitios de internet, y ahí sí se establece una sanción muy seria de parte de quien violó estos protocolos, ¿no? O que violó estas páginas. Incluso, bueno, no solamente es para eso, ¿no? Si, por ejemplo, alguien manipuló alguna consola, claves, lo que fuera, y como que rompe el estatus de estos que también son derechos de autor, ¿no? En las páginas de internet, entonces generará una infracción que será perseguida por la ley federal del derecho de autor. No sé, creo que en caso de que ocurriera lo que tú dices, es el recurso legal que tenemos. No sé si con eso te estoy contestando. Sí, está bien. Aprovechando también el micrófono. Bueno, hay una discusión enorme por el tema de las bases de datos. Sí. ¿No? Que por muchas veces la información es pública. ¿Hasta qué punto puede ser protegida una base de datos por el derecho de autor? Pues mira, yo más bien considero que una base de datos sería más protegible por un secreto comercial. Porque la base de datos tiene una finalidad, no es una base de datos por ser una base de datos, es una base de datos porque a lo mejor ahí están todos los clientes de una empresa, vamos a decir, telefónica, ¿no? Entonces, si yo fuera una empresa telefónica, diría, bueno, pero es que no podría revelar los datos porque están protegidos por un secreto comercial y, ¿sabes? O sea, creo que me iría mucho por ahí. ¿Por qué podría protegerse por derecho de autor? Pues sí, pero ya dijimos que el derecho de autor no protege el contenido, sino la forma en la que se dicen las cosas, la forma de expresión. La expresión del arte es lo que protege. Entonces, pues no sé, esa para mí podría ser una solución, pero no sé no sé si fuera suficiente, ¿no? Muchas gracias. De nada. Continuando con la pregunta siguiente. Dice, gracias Carlos Borja, el doctor Carlos Borja de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por la presentación, es un excelente tema. ¿Cómo pueden ser protegidas las mejoras realizadas a una máquina que se encuentre patentada y comercialmente disponible? Es de ingeniería mecánica. Perfecto. Bueno, existe una figura que se llaman las patentes cruzadas. Entonces, lo conveniente es hablar con el que tiene la patente de la máquina y decirle que estás por solicitar una patente cruzada y que te dé ese permiso para que eso que es una innovación se pueda usar, que a lo mejor a él también le va a convenir, a ti también te va a convenir, y entonces se hace un contrato para que se puedan utilizar indistintamente la máquina de un lado y del otro con la mejora.
Eso es lo que normalmente es el acuerdo que normalmente se hace. Muy bien. No sé si alguien más tuviera algún comentario o pregunta. Creo que no, Paulina. No sé si quisieras concluir en algo, algún mensaje final, Paulina. Pues a mí lo que me da muchísimo gusto es que se estén haciendo este tipo de ejercicios. Creo que podemos ahondar en temas mucho más específicos porque se ve que hay la inquietud. Me parece que esta es una solución inequívoca de una salida a situaciones de subdesarrollo, es decir, las herramientas que da la propiedad intelectual e industrial. También creo que hay que ver ejemplos como el de Corea. Corea era un país que tenía el nivel de desarrollo de México en los 70s y despegó porque supo encontrar justamente esta fórmula. Entonces, yo digo, bueno, yo no veo el desarrollo, por ejemplo, de un teléfono mexicano, ¿no? Yo no veo que se vendan, a pesar de que, bueno, pues hay esfuerzos, yo no veo que se comercialice un automóvil mexicano eléctrico comercializado como tal, ¿no? Como se comercializa un Tesla. Yo creo que hay mucho por hacer y también les quiero recomendar un libro que a mí me fascinó, que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. De verdad ahí creo que deja muy claro el sentido que tiene todo esto. No solamente el decirles cómo se patenta, cómo se hace un modelo, cómo un derecho de autor y tal. Creo que necesitamos entender cuál sería el fundamento que nos lleve a tener más creatividad y más inventiva por parte de la sociedad. Me encanta, un último comentario, me encanta ver que hay mujeres en línea y no por eso diga, ya salió feminista, no. Yo creo que el hecho de la participación de la mujer nos va a ayudar a que todos nos empujemos. Y también creo que según estudios, estuve yo en un grupo que se llama The Road to Grow en el 2018, que es una fundación hecha por la esposa del que fue primer ministro de Inglaterra, el señor Tony Blair. Y bueno, ella nos invitó a algunas mujeres a tomar un curso que duró un año sobre desarrollo empresarial y desarrollo empresarial femenino. Y era muy triste, de verdad, ver cómo las mujeres con respecto a la participación en las decisiones empresariales, en las decisiones gubernamentales y tal, pues tenemos un rezago como de 200 años. Entonces, este rezago es el que nosotros, creo que vale más eso, ponernos a chambear en eso, que perder en una lucha con las tripas, y creo que esa no sería la idea. Yo creo que hombres y mujeres tenemos que pensar en cómo involucramos a las chiquitas que vienen de abajo y cómo las hacemos participar más de esto, ¿no? Y por eso me da mucho gusto ver rostros femeninos esta mañana y rostros masculinos también, pero sí me llama mucho la atención porque en muchas pláticas que he dado que tienen que ver con patentes, la participación de las mujeres es muy baja. Entonces, nada más quería hacer esa puntualización y pues yo doy por terminada mi participación. Muchas gracias, Paulina. También externamos la felicitación de parte del maestro José Aguirre de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Tenemos universidades, estaban de Huejutla, del Valle del Mezquital, de Tulancingo, de aquí mismo de Pachuca. Entonces, quisimos llegar a todo el estado. Te agradecemos también tu aportación. Para todos los que quieran consultar nuevamente, tus datos están ahí disponibles, así como el video para reproducirlo, compartirlo y hacer una cultura de la protección de la propiedad industrial intelectual. Les recuerdo que también
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, a través del área de emprendimiento que dirige la maestra Marcela Álvarez, trae una estrategia que se llama InnovaFest. El InnovaFest también les permite a los inventores, investigadores, creadores de este tipo de condiciones del Estado de Hidalgo para participar. Entonces, ¿qué buscamos con ello? Es que más personas busquen la protección de su creatividad e inventiva. El Consejo de Ciencia busca generar estas herramientas adecuadas y también una cultura de la protección de la propiedad intelectual. Y sobre todo algo que mencionaste tú y también lo mencionó el maestro Alonso, es que estos generen un modelo de negocio. Claro. Que además de registrar y proteger la inventiva, también busquemos una actividad de que alguien pueda comprarlo y esto genere impacto económico y social, ¿no? Esa es otra de las grandes ventajas. Te agradezco mucho, Paulina. Gracias, nada más una Sí. última cosa, ustedes están viendo en la pantalla también el correo de Adriana Bala, ella está en Hidalgo, entonces, pues por cualquier cosa, pues ahí también la tienen, ¿no? Perfecto, sí, está muy bien. Nuevamente ponemos a disposición de todos ustedes el video y los datos de Paulina y de Adriana, que también pueden apoyar con este tema. Agradecerles también su asistencia y seguiremos trabajando en esta cultura de la protección de la propiedad intelectual. En días pasados se celebró el Día de la Creatividad y de la Invención a nivel mundial, entonces promovemos que este talento que tenemos en Hidalgo también genere impacto positivo. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias.